Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, Daniela, por favor, y para que quienes no estamos plenamente imbuidos en lo que está pasando en Colombia, para la audiencia en general, danos por favor el ABC de lo que está sucediendo hoy en Colombia, por favor, si nos ayudas, Daniela. Claro, con mucho gusto. Mira, hoy completamos el octavo día de protestas consecutivas y el saldo realmente es alarmante. Se han reportado 37 personas muertas, más de 800 heridos, 800 desaparecidos, perdón, 87 desaparecidos, más de 800 detenciones arbitrarias, 110 casos de disparos de arma de fuego por parte directamente de la policía y un centenar de casos de violencia física y sexual. Ustedes mismos pueden entrar a redes sociales para darse cuenta de las violentísimas acciones de la fuerza pública. Hay videos donde se le dispara a la población desarmada, hay niños, niñas, hay videos inclusive del escuadrón móvil antidisturbios amenazando a las mujeres con que las van a violar, ¿no? Y esto ante el silencio intencionado de los medios de comunicación. Nos hemos enterado de lo que pasa en Colombia gracias a la valentía de la gente que está protestando o la gente que desde sus casas ve lo que le están haciendo a los colombianas y colombianas. ¿Por qué se origina todo esto? Iván Duque presenta una reforma tributaria con la que pretendía recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos, esos son como 6.290 millones de dólares, a la que además le llamaron Ley de Solidaridad Sostenible, ¿no? Pues para que no nos diéramos cuenta del golazo que nos querían meter. Y se trata de una reforma tributaria que golpea duramente a la clase media, por ejemplo, y premia o le sigue dando concesiones al sistema financiero. Posteriormente, ante el incremento de las protestas en la calle, Duque tuvo que retirar la reforma y convocó a un diálogo nacional para, digamos, volver a presentar la ley, fruto de los consensos con estos diferentes sectores sociales. ¿Qué pretendía la reforma? Gravar servicios públicos como agua, luz, gas, inclusive los servicios funerarios, o sea, recordemos que estamos en plena pandemia, disminuir, y esto fue lo que más molestó a la gente en la calle, disminuir el monto necesario para gravar impuestos. Se quiere gravar a la gente que gana más de $600 más o menos en un país donde el salario mínimo es de $250 aproximadamente. Hoy el 70% de lo que se recauda en Colombia viene de las empresas y el 30% viene de las empresas. Con esta ley, esa ecuación se invertiría y empezarían a recaudar más por el bolsillo de la gente de a pie. Entonces, tal y como está formulada hoy, lo que va a hacer es generar mayores perjuicios en la gente que menos tiene y mientras le siguen entregando exenciones a la gente de clase alta y que tiene mayores recursos y patrimonios. Sí es cierto que Colombia necesita una profunda reforma fiscal, que todos los gobiernos le han hecho el quite porque no quieren asumir el costo electoral que esta tendría, pero pues no es un momento de pasar una reforma de este tipo. Ahora, no es solamente la reforma tributaria, la gente está harta de un gobierno como el de Duque, que tiene sumida a Colombia en la pobreza. Justamente ahorita estaba leyendo que 2.1 millones de colombianos y colombianas dejaron de hacer parte de la clase media y se prevé que después de la pandemia la pobreza en el país alcance el 49%. Así que el clamor en la gente es básicamente por la ineficiencia del gobierno de Duque. Entre otras cosas, está esta protesta popular en las calles, pero es en general, no sé cuál sea tu punto de vista, Daniela, pero pues ese es el rechazo a una política neoliberal extrema y a las políticas que practica hoy el presidente Duque, pero que corresponden también a lo que en Colombia se habla de la continuidad política, del cacicazgo o de la presencia todavía poderosa de Álvaro Uribe, el muy polémico expresidente de Colombia. A ver, sin duda alguna, Uribe es uno de los grandes responsables del desastre de país que hoy somos en términos institucionales. Pero me encantaría decirte que es el único responsable y no lo es. Es parte de esta alianza entre narcos, paras, políticos financiados por las drogas y por una clase dirigente que está tan hermanada con los narcotraficantes que inclusive les descubren laboratorios de cocaína en sus fincas cerca de las grandes ciudades, ¿no? ¿Qué pasa? Los corruptos, los mediocres de siempre vieron los beneficios que les daba la cocaína, el desplazamiento, el lavado de dólares,
y pues ayudaron a que fuera más sanguinaria la represión y la violencia con la que desde el principio se han manejado nuestros campos. Esta violencia que estamos viendo hoy no es de hoy, es la violencia con la que han arrasado y asolado pueblos y toda la parte rural en Colombia. Lo que pasa es que ahora la violencia se vino a los cascos urbanos y ahora sí, como sociedad, pues nos estamos preocupando absolutamente todos, ¿no? Cuando hablamos de Iván Duque no hablamos de un presidente líder, nunca lo ha sido desde que asumió la presidencia, ni siquiera cuando era candidato. Es un tipo con un grado de autoridad tan cuestionable que la única forma que tiene y concibe para liderar, ¿no?, esa punta de bala, como lo estamos viendo a través de las redes sociales. Entonces es como un animalito acorralado que se ve sin salida y pues recurre a la violencia. Es, si mal no recuerdo, la tercera vez que hace uso, digamos, de la represión para controlar a los manifestantes en el tiempo que tiene gobernando Colombia, ¿no? Duque tuvo un golpe de suerte haciéndose senador con la mano de Uribe, no tiene ningún atributo sobresaliente, simplemente era la persona que podía garantizar que no se convirtiera en una amenaza para que Uribe siguiera gobernando, como salió Santos, ¿no?, que le heredó la presidencia a Uribe y pues después se dice que lo traicionó, ¿no? Entonces, Duque ni siquiera es un líder en su propio gabinete, es el presidente de Colombia, ni siquiera es el presidente de su partido, el líder de su partido, perdón, ni siquiera es el político con mayor peso dentro del centro democrático, ¿no? No manda en su gabinete, tanto así que su exministro de Hacienda, que fue el responsable de armar toda la reforma tributaria, pues cuando se dio cuenta del cochinero que había hecho, le presentó la renuncia y pues lo dejó ahí botado con el problema servido, ¿no? Entonces, si Duque ni siquiera tiene mandato sobre su propio gabinete, ¿qué le podemos pedir que mande sobre las Fuerzas Armadas que tienen hoy a la gente acorralada en las calles? Entonces sí, son sus medidas neoliberales, es su ineptitud, es el manejo del poder de Uribe del país, pero es también el hartazgo de años de desgobierno que nos han acompañado en Colombia, si podemos decirlo, desde principios de siglo. Daniela Pacheco, pues me gustaría preguntarte sobre las similitudes entre México y Colombia, pero temo que nos meteríamos en algo que se llevaría demasiado tiempo y que nos puede distraer de lo que es hoy central, que es el tema de la violencia, que es lo que está sucediendo en Colombia. Se está planteando la posibilidad se está planteando ya un diálogo que incluya al Comité del Paro, el Comité Promotor del Paro, para este 10 de mayo. ¿Podrá esperarse un cambio, una tregua, una pacificación, o las tendencias siguen complicadas? A ver, efectivamente el gobierno convocó a los diferentes sectores a participar de varias mesas de diálogo, de hecho ya se han venido desarrollando desde el día de ayer. Hoy, la verdad, desconozco por qué no se hizo, pero se van a retomar mañana. Lo preocupante es que el gobierno no da señales de darle tregua a la situación de violencia, ¿no? Y además, por el otro lado, pues Duque ha dado indicios de que la reforma va. Lo que ha dicho es que vamos a negociar en qué términos va a darse, ¿no? Hay un miedo palpable entre la gente a salir a protestar, pero pues el hartazgo con el gobierno de Duque es muchísimo mayor. Varias agrupaciones sociales extienden pues sus marchas por distintas ciudades, como ustedes lo han visto, y aunque inicialmente se habían convocado las movilizaciones durante un tiempo, pues ya hace 2 días se anunció que el paro iba a ser indefinido. Así que yo veo dudoso, la verdad, conociendo a Duque, conociendo a su gobierno, que por ese lado vayamos a obtener grandes resultados a partir de eso que él llama un gran diálogo nacional. Creo que el resultado va a ser más bien fruto de la presión de la gente que sigue resistiendo valientemente en las calles, pese a que hoy ya hay 37 colombianos y colombianas menos. Bien, pues Daniela Pacheco, pues estaremos atentos. Te agradezco mucho la posibilidad de esta plática que nos ayuda a entender lo que está sucediendo allá, los detalles tanto políticos, sociales y económicos, y pues la verdad lamentando la represión y lamentando la violencia gubernamental en un país tan dañado como el nuestro, como México, por ese cóctel de narcopolítica, de narcos sin placa oficial, de empresarios que se quedan con toda la riqueza y el presupuesto, es decir, Colombia hoy con una crisis financiera presupuestal para poder seguir adelante. En fin, pues muchas gracias, a reserva de lo que quieras agregar. Entiendo que
el próximo día 8 habrá un acto en México de apoyo, una cadena humana en apoyo al paro nacional. Va a ser en el Monumento a la Revolución a las 3 de la tarde este 8 de mayo, es decir, el sábado. Con lo que nos quieras cerrar esta plática, por favor, Daniela. Gracias. Yo terminaría diciendo que es necesario que todos, tanto en México como en los otros países, rodeemos a Colombia. Nos necesita, tenemos que estar vigilantes de lo que está pasando en las calles. La violencia no va a disminuir, o al menos de eso ha dado señales este gobierno, y es importante. Cualquier acto como los que se están convocando aquí en la Ciudad de México, hace 2 días tuvimos uno, se han venido produciendo a lo largo de la semana, y es importante que como ciudadanos al menos estemos vigilantes y hagamos presión sobre los gobiernos para que pongan ojo, para que pongan palabras sobre lo que está pasando en Colombia, que es gravísimo. Bien, pues seguiremos en contacto. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, Daniela Pacheco. No, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Buenas tardes, hasta luego.